Enlaces y moléculas. Cuando los átomos entran en interacción mutua, de modo que se completan sus niveles energéticos exteriores, se forman partículas nuevas más grandes. Estas partículas, constituidas por dos o más átomos, se conocen como moléculas, y las fuerzas que las mantienen unidas se conocen como enlaces. Existen tres tipos de enlace. El enlace metálico, que no está aquí en la diapositiva, que se da entre elementos metálicos. El enlace covalente, que se da entre elementos no metálicos. Y el enlace iónico, que se da entre metales y no metales. Los enlaces iónicos se forman por la atracción mutua de partículas de carga opuesta. Estas partículas se forman cuando un electrón salta de un átomo a otro y se conocen como iones. Para muchos átomos, la manera más simple de completar el nivel energético exterior consiste en ganar o bien perder uno o dos electrones. El cloruro de sodio es un ejemplo de un compuesto con enlace iónico, donde se tiene un catión y un anión. En este esquema, la bolita de color rojo sería el catión sodio y las bolitas verdes serían el anión cloro o cloruro y están unidas por fuerzas electrostáticas. Lo negativo atrae lo positivo. Un catión atrae a un anión. ¿Pero qué es un enlace iónico? Un enlace iónico es la fuerza de atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Estos enlaces pueden ser bastante fuertes, pero muchas sustancias iónicas se separan fácilmente en agua, produciendo iones libres. Como cuando colocas sal en el agua y agitas, se disuelve por completo. En la sal, el sodio le transfiere un electrón al cloro, por lo que éste queda con carga negativa. Los metales pierden sus electrones de valencia para formar cationes, que son iones con carga positiva. Esta pérdida de electrones se llama oxidación. En estos ejemplos vemos, por ejemplo, al sodio que pierde su electrón de valencia para formar el sodio más 1. El magnesio que tiene 2 electrones de valencia los pierde para formar magnesio más 2 o 2 más. Y el aluminio que tiene 3 electrones de valencia los pierde para formar aluminio más 3. Este es el proceso de formación de cationes que se llama oxidación. El proceso contrario es la ganancia de electrones. Los no metales ganan electrones y adquieren la configuración del gas noble. A este proceso se le llama reducción. Podemos ver, por ejemplo, al cloro que tiene 7 electrones en su último nivel. 7 electrones de valencia. Cuando gana un electrón, completa 8 electrones de valencia, lo que se le llama octeto, y forma el ion cloro menos 1, o también conocido como cloruro. El oxígeno también gana electrones. En este caso tiene 6 electrones de valencia y gana 2 electrones para completar 8 electrones a su alrededor, o sea, completar su octeto. Y se forma el ion oxígeno menos 2, o también conocido como óxido. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y este gana 3 para completar su octeto. Por lo tanto, forma el ion nitruro que tiene una carga de menos 3. En el óxido de magnesio podemos analizar exactamente lo mismo. El magnesio tiene 2 electrones de valencia y se los regala al oxígeno. Cuando los regala, el magnesio se queda con 8 electrones alrededor. Y el oxígeno, al adquirir estos 2 electrones que le da el magnesio, también se queda con 8 electrones alrededor, completando lo que se llama como octeto. Ambos consiguen completar su octeto. Enlace covalente.
Los enlaces covalentes están formados por pares de electrones compartidos. Aquí no hay pérdida y ganancia, se comparten los electrones. Un átomo puede completar su nivel de energía exterior compartiendo electrones con otro átomo. En los enlaces covalentes, el par de electrones compartidos forma un orbital nuevo, llamado orbital molecular, que envuelve a los núcleos de ambos átomos. En un enlace de este tipo, cada electrón pasa parte de su tiempo alrededor de un núcleo y el resto alrededor del otro. Así, al compartir los electrones, ambos completan su nivel de energía exterior y neutralizan la carga nuclear. La regla del octeto. Al formar compuestos, los átomos ganan, pierden o comparten electrones para producir una configuración electrónica estable, caracterizada por 8 electrones de valencia. Por ejemplo, aquí tenemos al flúor, que tiene 7 electrones de valencia, y se une con otro flúor que tiene exactamente 7 electrones de valencia. Ambos comparten un par de electrones y de esa manera completan el octeto. Esta regla es útil para casos de átomos pequeños como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Obviamente no aplica para todos los átomos, ya que tenemos orbitales de tipo D y F que requieren de 10 hasta 14 electrones para completar esos niveles. Al formar tetracloruro de carbono, el carbono que tiene 4 electrones de valencia se combina con 4 flúors que tienen 7 electrones de valencia cada uno y comparten con cada flúor un par de electrones, de tal manera que el carbono queda rodeado de 8 electrones completando su octeto y cada flúor también queda con 8 electrones en su última capa. Es común representar los enlaces mediante líneas. Entonces, esta representación de puntitos se puede transformar en una representación con puntitos y líneas, donde cada línea representa un enlace químico formado por 2 electrones. Estas estructuras son las estructuras de Lewis. Los enlaces covalentes también pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples, como es el caso del dióxido de carbono, donde el carbono forma enlaces dobles con cada uno de los oxígenos para completar su octeto. Esta sería la estructura de Lewis para el dióxido de carbono. En el cianuro de hidrógeno podemos observar cómo se forma un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. Están compartiendo 6 electrones para completar su octeto. Esta sería la estructura de Lewis para el cianuro de hidrógeno. La electronegatividad es una medida de la habilidad de un elemento de atraer electrones cuando está enlazado a otro elemento. El elemento electronegativo atrae los electrones y un elemento electropositivo libera los electrones. En la tabla periódica vemos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. En esta tabla vemos los valores de electronegatividad de algunos elementos. El más electronegativo que tenemos en esta tablita y que hay en la tabla periódica es el flúor. Uno menos electronegativo sería, por ejemplo, el sodio. Estos números que están aquí se deben a una escala de Pauling, de electronegatividad. Cuando tienes poca diferencia de electronegatividad entre dos elementos enlazados, con un enlace covalente vas a tener un tipo de enlace que se llama enlace covalente no polar o apolar. Si su diferencia de electronegatividad está en el intervalo de 1.4 a 1.7,
vas a tener un enlace covalente polar. Y se llama polar porque tiene una parte positiva, un polo positivo y un polo negativo, debido a cargas parciales que se forman dentro de la molécula. Y si se supera esa diferencia de 1.7, digamos 1.8 hacia arriba, se va a tener un enlace de tipo iónico. O sea, aquí ya hay pérdida y ganancia de electrones, se forma un catión y se forma un anión. Los enlaces covalentes no polares van a conectar átomos que tengan la misma electronegatividad. Por ejemplo, el enlace entre el hidrógeno y el hidrógeno es un enlace covalente no polar. Entre el flúor y el flúor, como tienen la misma electronegatividad, jalan los electrones con la misma fuerza y por lo tanto es un enlace covalente no polar. También en el nitrógeno, en la molécula del nitrógeno, los enlaces son covalentes no polares. Entre más grande sea la diferencia en electronegatividad entre dos átomos, más polar es el enlace. Los enlaces polares conectan átomos de diferente electronegatividad. Por ejemplo, tenemos el ácido fluorhídrico, donde observamos que el flúor es más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto se forman cargas parciales. Estas letras que ven aquí que parecen como S es una letra griega, delta, que representa carga parcial positiva. Entonces el hidrógeno se vuelve parcialmente positivo y el flúor parcialmente negativo. Es como una pila, tiene una parte positiva y una negativa, un polo positivo y un polo negativo. Por eso se llaman enlaces polares, porque tienen polos. En el centro tenemos a la molécula del agua. De igual forma, el oxígeno queda cargado parcialmente con carga negativa porque es más electronegativo que los hidrógenos que quedan con cargas parciales positivas. Y también los enlaces que tiene el dióxido de carbono son polares. El carbono queda como positivo y los oxígenos como negativos, ya que es el elemento más electronegativo en la molécula. Existe un caso especial en los enlaces covalentes, el que se llama enlace covalente coordinado o dativo. En este caso especial, un átomo es capaz de poner los dos electrones que se comparten. Tenemos el ejemplo de la molécula del amoníaco y podemos observar que el nitrógeno en la molécula del amoníaco tiene dos pares de electrones sin compartir. Son también de sus electrones de valencia. Cuando se encuentra en medio ácido, o sea en presencia de iones hidrógeno, los iones hidrógeno se le van a pegar a esos electrones y se va a formar un enlace covalente coordinado. Este es un enlace covalente donde el nitrógeno pone los dos electrones que se están compartiendo y se forma una sustancia que es el ion amonio, que queda con carga positiva. Por lo tanto, el enlace covalente puede ser polar, no polar o coordinado. Los compuestos iónicos son sólidos con punto de fusión altos. Muchos son solubles en disolventes polares como el agua, la sal se disuelve en el agua. La mayoría es insoluble en disolventes no polares como el hexano, que forma parte de la gasolina. Los compuestos fundidos, cuando están en estado líquido, conducen bien la electricidad porque contienen partículas con carga, que son los iones. Y también las soluciones acuosas de los compuestos iónicos conducen muy bien la electricidad por esas mismas partículas. Las propiedades de los compuestos covalentes es que los encontramos en los tres estados de agregación de la materia. Pueden ser gases, líquidos o sólidos. Con punto de fusión bajos, por lo general menores a 300 grados Celsius. Muchos de estos son insolubles en disolventes polares. La mayoría es soluble en disolventes no polares como el hexano, que es componente de la gasolina.
Los compuestos líquidos o fundidos no conducen la electricidad. Un ejemplo de un compuesto covalente sería el azúcar. El azúcar no conduce la electricidad. Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de la electricidad porque no contienen partículas con carga. En 1916, Lewis propuso que los átomos se combinan para generar una configuración electrónica más estable. La máxima estabilidad resulta cuando el átomo es isoelectrónico con un gas noble, o sea, 8 electrones a su alrededor. Un par electrónico que es compartido entre dos átomos constituye un enlace covalente. Para dibujar una estructura de Lewis, lo que tienes que escribir es el símbolo del elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿ok? Su símbolo es H, y su número de electrones de valencia con un puntito. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, se coloca con un punto. Después colocamos al nitrógeno, y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Entonces se dibujan sus electrones de valencia. Finalmente se combinan de tal manera que el nitrógeno pueda tener 8 electrones alrededor. Para poder tener 8 electrones, como tiene 5, le faltan 3 electrones. Por lo tanto, tiene que formar 3 enlaces con 3 hidrógenos. De esa manera, el nitrógeno completa su octeto. El hidrógeno no puede completar el octeto porque con 2 electrones ya llena su capa. Y así es como se dibuja la estructura de Lewis del amoníaco. Para la molécula del nitrógeno, tenemos que cada uno de los nitrógenos tiene 5 electrones de valencia. Para completar 8 electrones, deben de compartir cuando menos 3. Por eso se forma un triple enlace carbono-carbono en la molécula del nitrógeno. Para formar el ácido carbónico, sabemos que está constituido por hidrógenos, 2, oxígenos, 3 y un átomo de carbono. Generalmente en este tipo de compuestos vamos a tener un átomo central. Obviamente el hidrógeno no puede ser un átomo central ya que solamente forma un enlace. Ese siempre va a quedar a la orilla. El oxígeno forma dobles enlaces. No va a ser un átomo central. Y el carbono puede formar hasta 4 enlaces, por lo tanto el carbono va a ser el átomo central. A la hora de formar la molécula, el carbono forma un doble enlace con un oxígeno y de esta manera ese oxígeno completa su octeto. Y forma enlaces sencillos con otros 2 oxígenos, los cuales a su vez están unidos con hidrógenos. De esta manera el carbono completa su octeto con 8 electrones alrededor. Cada oxígeno también completa su octeto y el hidrógeno solamente se queda con 2 electrones. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico observamos que está formado por 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. De aquí deducimos que el azufre es el átomo central. En este caso, en esta molécula, vemos que el azufre forma enlaces sencillos con 2 oxígenos y comparte electrones con otros 2 oxígenos para completar su octeto. Estos oxígenos también a su vez tienen 8 electrones alrededor, completan su octeto, y los que tienen enlace sencillo también tienen o completan su octeto. Tienen 8 electrones alrededor.